todos los hermanos aquí presentes, los que están conectados por allá por las redes, que Dios les bendiga y reciban todos un feliz y caluroso feliz sábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos alegra mucho que estén bien. Ha sido un sábado bendecido. Alabamos a Dios por los talentos, por los dones que Dios da, por los cuales se manifiesta en medio de su pueblo. En esta mañana vamos a hablar de un salmo que tiene una historia que puede ser la tuya, puede ser la mía, y también, como yo lo analizo, tiene una aplicación con el mensaje a la primera carta de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que en su momento lo vamos a comparar. Es interesante porque esta historia de este salmo, la historia que hay detrás de este salmo, es de un joven que al principio nadie le hacía caso, era ignorado por su familia prácticamente, y un día se aparece un profeta a su casa, a casa de su padre, porque Dios le había dicho que dentro de esa casa iba a haber un joven que iba a ser el próximo rey de Israel. Estamos hablando de David. Ahí estaba Isaí asombrado, enseguida trae a sus hijos mayores, los presenta, pero no era lo que él pensaba, porque Jehová no mira lo que está donde, afuera. Dios mira lo que está dentro, en el corazón del ser humano. Así que esa es la primera lección que nosotros aprendemos de la vida de David. Cómo de alguien que aparentemente era ignorado, que era un simple pastor de ovejas, Dios tenía un plan y un propósito para esa persona. Así que, hermano, puede ser que en esta mañana tú creas que tu vida no sirve, que tal vez no tiene un significado, pero Dios tiene un proyecto de vida contigo. Tú tienes que confiar, porque un día Dios va a aparecer de tu vida de cualquier forma y te va a ungir para un ministerio, para una obra, para algo a lo cual Él te está llamando. Veo a un joven detrás de la historia de este salmo, un joven que en un momento determinado supo enfrentar sus gigantes, los problemas. Cuando todo el mundo huía y estaba desanimado, ese hombre, ese jovencito, dijo: yo estoy por Jehová, yo me levantaré e iré y lucharé con ese gigante. Y venció en el nombre del Señor, porque ahí aprendemos otra lección. No es mía la fuerza, no está en nosotros el poder, sino está en ¿quién? En Dios, que lo da para que nosotros podamos vencer todas nuestras batallas. Y esa es la historia detrás del Salmo 51. Vemos después a un rey que salía a liderar sus batallas, iba de victoria en victoria. Pero vemos un rey que un día, por ciertas causas, cayó en el ocio. Por ciertas causas dejó de salir a la batalla y se quedó en el palacio. Vemos a un rey que ese día no tenía nada que hacer. Y cuando uno está ocioso, como dice el famoso pensamiento, mente ociosa, taller del diablo. Y se puso a caminar por los tejados, por la terraza, un castillo bien en alto, tenía una vista panorámica de toda la ciudad, y desgraciadamente la vista lo llevaba al patio de uno de sus mejores hombres. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? A ver si estamos ubicados. Urías, el Eteo. Pero ese día no estaba Urías en el patio. Urías estaba en la batalla. Había guerra en Israel. Pero estaba su esposa. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Un hombre que de la nada Dios lo llama, lo hace tener una victoria grandísima contra un gigante cuando todo un ejército temía. Dios le dio el valor y la fuerza y venció, le dio la capacidad de dirigir a un pueblo, de estar en batallas. Y ahora, producto a la ociedad, a la pereza espiritual, cayó víctima de ese terrible pecado del adulterio. Y es interesante
Porque este salmo nos muestra a nosotros, hermanos, el Salmo 51 nos muestra las consecuencias que trae nuestros pecados, o que trae, mejor dicho, nuestro pecado. Porque lo que David cometió tiene un nombre, adulterio, en ese momento. Pero lo que sabemos de la palabra del Señor, sabemos que el primer pecado ocurre ¿dónde? En el corazón. Cuando existe de forma gradual una ruptura en mi relación con Cristo. Y eso nos va trayendo a una ociedad, a una pereza espiritual que después va rompiendo nuestra relación con el Señor y nos hace caer en cualquiera de los pecados conocidos que nosotros encontramos en esta vida. Así que es interesante porque vemos que el pecado mancha el nombre de Dios. El pecado, hermanos, nos hace infelices. Porque después que Satanás nos hace disfrutar de los placeres de este mundo, después viene el cargo de conciencia a nosotros. Y nos decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí en esto? Pero al parecer, David no había caído todavía en sí de lo que había hecho. Y Dios envía nuevamente otro profeta a su vida. El primer profeta que llegó a la vida de David fue Samuel. Y llegó con un llamamiento. Te voy a ungir. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero tristemente, cuando llega el profeta Natán, no viene con un mensaje como el que vino Samuel. Viene con un mensaje de ¿qué? De amonestación. Y como Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Y esto es lo lindo de este salmo, del Salmo 51. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere restaurarnos. Y Dios va a utilizar cualquier medio para cumplir ese propósito en nosotros. Así que llega Natán, como todos conocemos la historia, usa la historia de las ovejitas, de que uno tenía muchos y el que tenía muchos le quiso agarrar la única oveja que tenía el pobre. David se indigna grandemente. Y es interesante porque nosotros siempre nos indignamos, casi siempre cuando nos vemos en el espejo. Y lo que David no se daba cuenta que Natán lo estaba poniendo frente a un espejo. David se vio a sí mismo, pero todavía no se reconocía. David fue capaz de juzgar, emitir un juicio sobre el pecado de ese desconocido, pero no sabía que se estaba juzgando a sí mismo. El que tal hizo es que digno de muerte. Y eso es el pecado, hermanos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados a muerte. Y Dios envía un profeta a nuestras vidas que nos dice, tú eres ¿qué? Ese hombre. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, y a pesar de los pecadores que nosotros seamos, queremos ser salvos. Ese fue el medio que Dios utilizó para abrir el corazón de David, para que David comprendiera no la magnitud, sino que comprendiera que lo que había hecho había traído una ruptura entre Dios y él. Así que esta es la historia detrás de este salmo. El Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Un salmo que nace del dolor de haberle fallado a Dios. Y un salmo que vamos a estudiar en esta mañana, que muestra el peligro de la pereza o el ocio espiritual en nuestras vidas. El versículo 1 comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué cosa? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, ¿qué le está queriendo decir David allí? Y hay que alabar el nombre de Dios, hermanos.
Porque lo que aprendemos primeramente, que David lo reconoce, es que la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué? A tu misericordia, conforme a qué? A tu gran amor. Hermanos, si una cosa nosotros debemos de tener claro en esta mañana es el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. San Juan capítulo 3, verso 16. Un verso que nosotros repetimos de memoria, pero que muchas veces meditamos en la profundidad de ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios a ti y a mí, que dio su vida para rescatarnos. ¡Cuán maravilloso, hermanos! Nosotros lo pisoteamos, pecamos constantemente. Vivimos a veces una vida cristiana mediocre. Y aún así Dios dice, yo te amo. La misericordia de Dios es abarcante. Y aunque David sabía que había cometido un gran pecado, se había visto en el espejo de la realidad de su vida y se había espantado de tal forma que él mismo se había emitido un juicio contra sí, había actuado como actúa la justicia de Dios. Pero ahora David reconoce como pecador que está ante un Dios al cual ha deshonrado, al cual le ha fallado, pero que es grande en misericordia. David reconoce que ha menospreciado la misericordia de Dios. Porque reconocer la misericordia de Dios, hermanos, no es jugar con ella. Nosotros no debemos jugar con la misericordia de Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo de gracia. Y jugar con la misericordia de Dios equivaldría a que estaríamos desperdiciando tiempo que nosotros debemos de emplear para edificar un carácter digno de llegar al reino de los cielos. Y tiempo perdido es un tiempo que no se recobra. Y nosotros nunca sabremos el momento del cierre de la gracia. Y recuerden que la gracia se termina en dos momentos de la vida. Y alguien dirá, bueno, pastor, según las profecías, todavía falta para que la gracia se acabe. Todavía no ha venido ley dominical, no ha venido esto, no ha venido lo otro, es cierto. Pero la gracia puede terminar de forma abrupta si nuestra vida es interrumpida en un momento. En ocasión de una muerte, un accidente, que Dios no lo quiera, algo súbito, un infarto, cualquier cosa puede venir en nuestras vidas. Y si mi vida no está llena de arrepentimiento y en tratar de buscar la armonía y la paz con Dios como trató de hacer David, yo corro el riesgo de perderme. Así de sencillo, no hay otra forma de decirlo, que si nosotros no nos arrepentimos, no tratamos de vivir un día a la vez con Cristo Jesús, nosotros corremos el riesgo de perdernos. Hay quienes enseñan por allí que una vez salvo, siempre salvo. Y es totalmente falso, porque David en este momento, en un momento, se sintió totalmente perdido. Y aquí entra en juego Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? O sea, David quería ahora algo. David quería ¿qué? Lavarse, quería limpiarse. Y dice, lávame, Señor, límpiame de toda mi maldad. Cuando uno se descubre que está sucio, uno quiere que automáticamente limpiarse. Y yo me imagino que David hubiese dicho, Señor, si no es con agua, si el agua no me quita la churre, usa fuego. Son los dos elementos de limpieza de Dios. En el diluvio vimos el agua en acción. En los tiempos finales vamos a ver el fuego en acción como un agente purificador también. En nuestra vida nosotros vemos el agua en acción también. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos entregarnos a Jesús y ser bautizados en su nombre. En el momento del bautismo, nuestros pecados son lavados por la sangre preciosa de Cristo. Simbólicamente estamos enterrando una vida nueva y levantándonos a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ese no es el fin, porque el Señor sabe que nosotros en el camino no íbamos a volver a ensuciar.
Y entonces ahí está el fuego. El fuego de prueba que viene a nuestras vidas y que a veces hacen la función del profeta Natán en nosotros. Nos muestran cómo nosotros estamos. Mis hermanos, tenemos que buscar al Señor hoy en día. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Esta carta a los Efesios es bien interesante. Porque esta carta a los Efesios tiene una amonestación. A ver, ¿cuál es la amonestación en la carta a los Efesios? Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué cosa? ¿El qué? Tu primer amor. Y es interesante, porque el primer amor es algo bonito, es algo platónico en nuestra vida, ¿verdad? Están las mariposas allí, esa sensación cuando usted se entregó al Señor por primera vez, que usted le decía, mira, usted venía temprano a la iglesia. Usted estaba mezclado en todas las actividades de la iglesia. El primer amor nos mueve a la acción. David tuvo su primer amor. Comenzó cuidando las ovejas y lo hacía con tremendo amor. Alababa al Señor allí en los pastos mientras pastaba. Y Dios vio su actitud y dijo, este es el hombre que yo necesito para que sea rey. Porque no importa tu posición, no importa donde tú estés trabajando. No importa en la familia que te haya tocado vivir. Dios tiene un plan contigo como tuvo con David. Y si ahí en medio de esas circunstancias de vida tú alabas a Dios, hermano, hermana, Dios te va a sacar de allí de alguna forma. Porque Dios hace que el nenúfar, una flor blanca y pura, florezca en medio de ¿qué? Del pantano. Y eso es lo que me enseña a mí el Salmo. Y ahora, en Efesios, es parecido a David, porque David dejó su primer amor, se le enfrió el amor. De alguna forma David cae en la pereza. Pero es interesante porque la iglesia de Éfeso presentó el mismo problema que David. Y entonces ahora Dios le dice, recuerda por tanto de qué, de dónde has caído. Ahora, remember qué, o sea, recuerda qué. ¿Qué es lo que tenía que recordar David? ¿Y qué es lo que tenía que recordar la iglesia de Éfeso? Vamos a ver en el versículo 3 del Salmo 51, nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mis hermanos, no es que David estuviese teniendo falta de fe y desconfiando del perdón de Dios. El recordar su pecado implicaba que él hiciera un escudriñamiento de su vida. ¿Por qué caí? ¿Qué fue lo que me llevó a fallarle a Dios? Y nadie cae de momento. A veces, hermanos, usted y yo estamos cayendo de la gracia de Dios de una forma suspicaz. No nos estamos dando cuenta. Y un día usted se va a despertar y se va a hallar que ya no tiene deseo por el estudio de la Biblia. Vas a empezar a pensar y a analizar tu vida, porque vas a empezar a cometer ciertos pecados, ciertas acciones, y te vas a dar cuenta de que en algún momento dejaste de orar, dejaste de estudiar, dejaste de congregarte, que con buena suerte llegas a veces al momento del sermón el sábado en la mañana, y no estoy criticando, hermano, porque entre todos los pecadores yo soy el primero. Pero si no hablamos esto ahorita, ¿cuándo lo vamos a hablar? Porque nuestra función es despertarnos los unos a los otros. Pero hemos caído en una pereza espiritual. Y eso era lo que le pasó a David y es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. O sea, Natán le recuerda a David, ¿para qué? Para que tuviese un choque. O sea, recordar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tu experiencia de conversión. Porque Efesios dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, había un momento en la vida de David que estaba ¿dónde? En la altura. Había un momento en la iglesia de Éfeso que estaba ¿qué?
de gozando de una salud espiritual increíble. Tenía el primer amor, claro que tenía el primer amor, porque no se pierde lo que no se tiene. David perdió mucho, claro que perdió mucho, porque tenía una linda relación con Dios. Y alabado sea mi Dios. Porque la Biblia, no lo digo yo, lo dice Dios. Dice que David tenía un corazón que... Wow. Ahora, David no vivió toda una vida en adulterio. David se levantó de ese pecado. Como tú y yo no podemos levantar del pecado que nos está haciendo ociosos, que nos ha traído la pereza espiritual. O sea, es como que el Señor nos esté preguntando en el versículo 5, aquí escribí la pregunta, ¿dónde quedó ese amor antes de que claudicaras? ¿Qué pasó con ese amor? Las primeras obras es, vuelve a hacer las cosas que hacías para mí. O sea, haz lo mismo que hacías para mí. Porque dice, recuerda de dónde has caído. Y haz algo. ¿Qué? Arrepiéntete. ¿Qué cosa es arrepentimiento, hermanos? Pregunta de la fe de Jesús. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo? Perdón, no escucho bien. Volverse atrás. Reconocer que fallamos. A mí me gusta la definición que aprendí en la fe de Jesús. Dice, dolor por el pecado y apartarse del mismo. Ahora, a uno le duele cuando uno le falla a alguien que uno ama. Cuando usted no ama, a usted no le duele lo que usted hace. Pero cuando se ama, hay dolor. Y esa es la buena noticia. Y es por eso que el arrepentimiento es un regalo de Dios a nuestras vidas. Él pone ese dolor, esa inquietud, ¿verdad? Y nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, sentir dolor. Y si hay ese dolor, si hay ese deseo, ahora Dios dice, ok, hay arrepentimiento en ti, recordaste cómo tú eras antes, recordabas tus experiencias con Dios, cómo hacías en la vida cristiana, cómo te desenvolvías, cómo estudiabas la Biblia. A veces, hermanos, entre nosotros mismos nos ponemos a conversar y hablamos, no, allá en Cuba, en México, mira, óyeme, nosotros no faltamos a la iglesia. Hay hermanos mexicanos que me decían, pastor, yo tenía que ir a pie a la iglesia y no quedaba cerca, tenía que caminar largos kilómetros. E iban a la iglesia los sábados en la mañana, no tenían carro, llovía, no le importaba, mojado, pero iban a la iglesia. Nosotros mismos en Cuba, con apagones, pero ahí estábamos con un candil, con una chismosa, no la de la esquina, sino que era una cosa que se le echaba petróleo y tenía un mechón y encendíamos ahí. Así yo lo hacía en mis iglesias. Y hacíamos los cultos de los miércoles de noche a la luz de un candil o de una vela, en el mejor de los casos. Pero estábamos alabando al Señor. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo se murió eso en ti? ¿Y por qué digo esto? Porque los síntomas, hermanos, nosotros lo vemos hoy en día. Y no hablo de esta iglesia, estoy hablando en forma general en el mundo cristiano. Nos hemos convertido en espectadores. Venimos a la iglesia a ver un show. Y disculpen que hablo así. Hay unos pocos que participan aquí arriba y unos muchos que en el mejor de los casos, si venimos temprano, estamos ahí viendo el show. ¿Qué pasó en nuestras vidas y por qué hemos caído en ese estado? Y es la ociosidad. Ahora, ¿qué es la ociosidad? ¿Por qué llego a eso? O sea, la carta de Éfeso nos muestra precisamente el peligro del ocio. Ahora, miren lo que es el ocio. Definición de ocio. Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Hemos estado omitiendo cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y eso hay un peligro. Y vamos a ponerle al ocio pereza espiritual, para que podamos entenderlo mucho más todavía. O sea, ¿cuáles son los peligros del ocio o de la pereza espiritual? Mis hermanos, el peligro es que nos va separando gradualmente de la presencia de Dios.
Poco a poco, nosotros nos vamos desligando de Dios. Nos levantamos tan temprano que al otro día ya nos cuesta levantarnos temprano para hacer nuestra devoción. Y ya la devoción personal es algo que ha pasado en nuestras vidas, ya prácticamente no se hace en muchos hogares. El culto familiar ha muerto en esta época. Tal vez no vamos a ser tan radicales porque recuerden que Elías una vez pensó que él era el único y Dios le dijo, tranquilo, mira, todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dios tiene un remanente. Ahora, tú y yo tenemos que procurar ser parte del remanente. El hecho de estar dentro del remanente no nos hace el remanente, hermanos. Tenemos que vivir como debe de vivir el remanente en este tiempo del juicio en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? De alguna forma David, hermanos, llegó a esa pereza espiritual. De alguna forma se desvinculó de Dios, que cuando vino a abrir los ojos, ahí estaba en el pecado. Cuando la pereza espiritual, mis hermanos, nos atrapa, mata nuestro crecimiento espiritual. O sea, trae a nuestras vidas falta de disposición a hacer actividades para Dios. Otras actividades empiezan a tomar prioridad en nuestra vida y no son las espirituales. Nuestros deseos y sentimientos de buscar a Dios se van apagando una vez tras vez, ¿verdad? Y hay consecuencias espirituales, emocionales y físicas por nuestra falta de entrega a Dios. O sea, consecuencias en qué tres aspectos: emocional, espiritual y física. Y mis hermanos, hoy en día nos encontramos, hermanos, estresados, emocionalmente desequilibrados. Y cuando nosotros empezamos a recordar por qué yo estoy así, la respuesta es que no existe una verdadera relación con Dios. En algún punto nuestra pereza espiritual ha sido tan grande que hemos dejado de orar, de estudiar, de compartir la palabra con otros, y hemos caído en el estado de David, hemos caído en el estado de Éfeso y hemos perdido nuestro primer amor, o no hemos permitido tal vez que nazca en nosotros. Así que las primeras obras superan la pereza espiritual. Y la sociedad, es decir, las primeras obras es: vuelve a hacer lo que tú hacías antes porque me amabas. No es que las obras nos salvan, hermanos. Es que las obras hablan de mi relación con Dios. Y es por eso que cuando Jesús nos exhorta aquí a volver a hacer las obras que hacías antes, es que busca el motivo. ¿Por qué lo hacía? Porque había una relación conmigo. Eso es lo que yo quiero que tú seas. Que seas no el que eras antes, sino que seas mejor. Porque yo estoy contigo para ayudarte. Mis amados, Ezequiel capítulo 33, verso 11, nos dice algo maravilloso. Ezequiel 33, 11 dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío ¿qué? Se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mis hermanos, Dios nos está diciendo: volveos. Es como una invitación a ¿qué? A ser renovados, a ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Pero estamos ociosos. Ahora, la ociosidad. ¿Cómo yo salgo de esa pereza espiritual? Soluciones. Ok, aquí me apunté 4 cosas. Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que aprender en la vida, y un servidor tiene que aprenderlo mucho, es la disciplina. ¿A cuánto le gusta hacer ejercicio? Y vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces hacemos ejercicio a la semana? Los que hagan 4 ejercicios, 4 veces a la semana, levanten la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los que hacen 3, los que hacen 2, los que hacen 1. Bueno, por ende, ninguno.
¿A cuántos les gustaría estar saludable y tener un cuerpo bonito y cuando usted haga así, parezca que tenga un guayo aquí en la barriga, los cipás? ¿A cuántos les gustaría mirarse en el espejo y...? Porque, hermano, muchas veces lo que vemos en el espejo es lo que nosotros imaginamos, no es la realidad. Por eso es que necesitamos el espejo que Dios envió a David, el espejo de Natán. Ahí nos vemos como tal nosotros somos. Ahora, el deseo es una cosa y la realidad es otra. Nosotros podemos tener deseo de ser buenos cristianos, de venir temprano a la iglesia, de estar involucrados en todas las cosas del Señor. Pero una cosa es el deseo, pero si no hay disciplina en nuestra vida, nunca podremos llegar a ser lo que nosotros queremos y mucho más, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque somos indisciplinados. Dios dice, no quiero que tú mueras, yo quiero que tú vivas. Y en San Juan 10 dice, Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengamos, ¿qué? En abundancia. Pero no estamos comprendiendo la palabra de Dios a plenitud. La pereza espiritual ha embotado tanto nuestro entendimiento, porque Satanás nos tiene entretenido con tantas cosas del mundo, que no nos damos cuenta de que tenemos que despertar ante la realidad de lo que realmente nosotros somos. Hay que despertar, hermanos. Así que vamos a establecer una rutina. O sea, si usted quiere salir de ese letargo espiritual, si queremos salir de ese letargo espiritual, primero debemos de establecer una rutina. O sea, así como uno dice, ok, voy a empezar a hacer ejercicio. Vamos a ponernos ya, aunque llegue cansado, aunque sea, hago sentadilla debajo de la ducha, pero hago ejercicio hoy. No me acuesto sin hacer ejercicio. Disciplina, usted se plantea algo. O sea, en la vida espiritual, usted debe establecer también una rutina. Así como usted dice, ok, voy a hacer ejercicio lunes, martes y miércoles. Y el lunes voy a trabajar, ¿qué? Voy a trabajar pierna y voy a trabajar espalda. El martes voy a trabajar pecho con bici. El miércoles voy a trabajar los abdominales. Y así sucesivamente usted se hace una rutina de ejercicio. ¿Y usted trata de qué? De cumplirlo a pie de la letra. Llega del trabajo cansado y ¿qué pasa? Estoy cansado. Pero hay que hacer ejercicio. Usted quiere vivir saludable, hay que ser disciplinado. Y así sucesivamente. Así que, primero, establecer una rutina espiritual que incluya, hermanos, tiempo de oración, meditación y lectura. ¿Qué palabra estoy diciendo? Y lectura. ¿Por qué enfatizo la palabra lectura? Porque hoy no se lee, Pastor Ricardo. Hoy miramos videos de TikTok, escuchamos sermones en YouTube, que es muy bueno escuchar sermones, yo los escucho cuando voy manejando, pero hermanos, hemos dejado de leer la palabra. No estamos leyendo la palabra. Y la palabra me dice a mí en Hebreos 4:12 que la palabra es ¿qué cosa? Es que viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, si yo no estudio la palabra, hermano, si no la leo, si no medito en ella, ¿cómo yo voy a pretender ser un cristiano lleno del Espíritu y con el primer amor? No es mirando videos de TikTok, aunque sean muy espirituales. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que volver a ser el pueblo de la palabra. Eso fue lo que le pasó a Éfeso. Y en algún momento le tuvo que haber pasado a David. Porque una persona que está imbuido del Espíritu Santo como David no cae. Si no, les voy a poner un ejemplo. Génesis 39:9. Vamos a buscar ahí Génesis 39:9. No sé si ahí arriba me lo podrán poner. En Génesis 39:9 nos encontramos una situación parecida a lo que le pasó a David. A ver, vamos a buscarlo allí. Parece que no lo pudieron encontrar por ahí arriba. Vamos a buscarlo nosotros. O bueno, si alguien lo encontró, ¿lo puede leer? Génesis capítulo 39, verso 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Quién está hablando allí? Para ubicarnos.
José y la esposa de Potifar, para no leer toda la historia, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran de mal y pecaría contra Potifar? El compromiso de José, ¿con quién era? José amaba a Dios más que a sí mismo. Era un joven. Usted sabe cómo están las hormonas en esa época. Todavía un viejo ya de 50 años puede tener un poquitico más de dominio propio porque tiene la experiencia de la vida, se pone a meditar en las consecuencias, etcétera. Pero un jovencito que le hagan una propuesta así, en la época donde sus hormonas están como un juego de billar chocando una con otra allí. Sin embargo, José, siendo joven, actuó mejor que David, porque puso a Dios por delante. No estaba ocioso. Yo me imagino que José tenía una vida bien disciplinada y lo vemos porque en la forma en que José actuaba, Dios lo bendecía en todo lo que hacía. David en la misma situación, la misma presentación, y yo creo, en mi entendimiento, que José tenía las condiciones más para pecar que David, porque todavía David estaba en un tejado y no sabía si esa mujer le podía corresponder o no. Pero José estaba metido en una batea y con una mujer que lo estaba agarrando ahí prácticamente por el cuello diciendo: yo quiero estar contigo. ¿A quién le fue más difícil? El otro tenía que bajar, pero José estaba allí, pero José corrió, porque José tenía un compromiso con Dios. José sabía que aunque estaba en las circunstancias que estaba, Dios tenía un propósito con él. Él todavía no sabía cuál era. Él pensaba que iba a ser un esclavo toda una vida. Después pensó que iba a estar preso toda una vida. Hasta en un momento que Dios le dijo: este es el tiempo que yo te voy a sacar. Mis amados, la segunda cosa que nosotros debemos hacer para salir del letargo espiritual es activarnos en la comunidad cristiana. ¿A qué me refiero? Me refiero a involucrarnos en las actividades de la iglesia. No podemos ser apáticos. Usted no puede ser una persona apática, ni puede convertirse en un mero espectador en la iglesia, porque hay que hacer ejercicio. Y el ejercicio del cristiano es estar involucrado en las actividades de la iglesia. Y esto es un llamado también para los líderes, porque los líderes tenemos que ver que no siempre estén los mismos aquí arriba, sino que hay una participación, una rotación de hermanos y hermanas que puedan tener participación cada sábado. Y usted está en la disposición. Hermana, hermano, hace falta que me tenga la lectura bíblica. Ay, pero me da pena. No, en el nombre del Señor usted venga. Practíquese la lectura, exija que se la den con tiempo y usted se pone a leer el versículo. Si lee mal en español, pero lo pone a practicar allí, se pone a practicar, pero nunca le diga no al Señor. Porque cuando usted le dice no al Señor, usted tal vez está cohibiéndose que después el Señor lo pueda llamar para algo más grande. Y estar involucrado, eso nos va a ayudar. Tercer punto, busca crecer en el conocimiento de la palabra. Pero bueno, pastor, eso es una reiteración de lo antes dicho. No, porque lo que yo dije antes tiene que ver con una devoción donde usted debía de buscar tiempo para orar, para meditar y para estudiar la palabra, ¿verdad? Recordamos a Jesús que dice que muy temprano de mañana ya Jesús estaba ¿qué? Estaba orando y estaba estudiando. Pero buscar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es que usted busque profundizar en las escrituras, pasar algún curso cristiano, estudiar el espíritu de profecía. Usted mismo puede, nuestra iglesia adventista tiene literatura increíble. Usted puede estudiar de profecías, de la salvación por obra, puede buscar los libros, por ejemplo, de Morris Bender si quiere aprender un poquitico acerca de fe, acerca de la fe, de la justificación por la fe, y aliméntese, nútrase, hágase fuerte tal vez en algún aspecto bíblico. Y cuarto,
practicar la gratitud. De gracia recibisteis, da pues de gracia. Ahora, hermano, volvamos al Salmo nuevamente. Volvamos al Salmo. Versículo 5, Salmo 51, 5. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Perdón, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír, ¿qué cosa? Dice la palabra de Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, ¿en esto qué? En esto pensar. Así que hazme oír gozo y alegría, hermanos. Es que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca esté enfocado siempre en la palabra de Dios, en cosas que nos edifiquen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis amados, dice la palabra de Dios, y Dios quiere darnos un corazón nuevo. Y dice, y renueva. A Dios le gusta lo nuevo, mis hermanos. A Dios le gusta reparar cosas. Dios nos quiere reparar a nosotros. Y en esta mañana yo le voy a pedir a la hermana que va a tener el especial que pase aquí al frente. Porque yo quiero hacer una invitación a cada uno de nosotros. Una invitación a levantarnos del letargo, del ocio espiritual en el cual nosotros nos encontremos. Nosotros necesitamos hacer un pacto con Dios en esta mañana. Y como David, nosotros tenemos que hacer de este salmo nuestra oración también. Y pedirle a Dios, crea en mí, Padre, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. O sea, es como decir, dame un corazón dispuesto a obedecerte. Dame un corazón dispuesto a servirte. Dame un corazón dispuesto a sacrificarme por tu causa. Y el verso 17 nos dice algo hermoso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren ofrecer un sacrificio a Dios? Pero ese sacrificio lo especifica aquí la palabra. Dice que este sacrificio debe de ser un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo del juicio. Estos son tiempos de humillarnos. Son tiempos de buscar al Señor. Son tiempos de reflexionar tal vez de dónde hemos caído y volvernos a levantar. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida nos han golpeado. Muchos de ustedes han venido de sus países para acá, están experimentando una nueva vida. Eso trae un estrés y a veces puede ser una distracción para nosotros bajar la guardia espiritual. A los que tal vez estamos un poquitico más cómodos, también la distracción de la comodidad y de no tener tantas necesidades puede ser otra distracción. Pero es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana quieren ofrecerse a Dios como un sacrificio santo, puro y agradable? Yo quiero que Él renueve mi vida.
guardada en mi corazón, para ya no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, Señor, en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. El mundo desea ver la gloria de Dios brillar en nosotros. Y yo estoy seguro que pronto lo va a ver. Porque aquí hay hermanos y hermanas que están luchando como luchó David y van a vencer. Así que si te sientes atrapado o atrapada, quiero decirte que si confías en la misericordia de Dios, Dios te va a levantar. La lucha no va a ser fácil, pero se puede vencer en Cristo Jesús. El pecado es una decisión. Y aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, eso no nos justifica. Lo que nos justifica es que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, y su victoria puede ser tu victoria y puede ser mi victoria. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser lavados por la sangre del Cordero? Oramos. Bondadoso y eterno Padre, alzamos nuestras manos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el único que nos puede auxiliar, el único que nos puedes lavar,
que puedes crear un corazón nuevo en nosotros. Haznos nuevos nuevamente, Padre. Repara nuestras vidas. Restitúyenos a tu imagen y semejanza. Que los impíos puedan ver tu bondad a través de nosotros. Que podamos manifestar tu gracia en nuestras vidas. Señor, si hay alguien en esta mañana que está pasando por alguna necesidad, por alguna prueba en su vida, sea cual sea, dale la victoria. Dale las fuerzas para seguir adelante. Y levántanos, Señor, como iglesia. A los líderes, a los pastores, a todos aquí presentes, Señor. Muéstranos el propósito que tú tienes para nosotros y el deseo de cumplirlo para gloria y honra de tu nombre. Que a partir de este momento, Señor, nuestra vida espiritual pueda ser diferente y que podamos comenzar a dar pasos agigantados para que ese primer amor que se ha muerto o que está languideciendo pueda resucitar, fortalecerse, que cuando tú vengas en gloria y luz, todos presentes podamos decir: he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En Jesús lo pedimos. Amén.